Ni una explicación cuando ellos, digamos que cuando agarran algo así, pues muerden donde hace más daño, ¿no? Yo creo que aquí, por primera vez, Isabel Díaz Ayuso va a sufrir una erosión grande, ¿no? Va a sufrir una erosión grande en su, en fin, en su figura política, porque todo el desempeño de esta crisis, que se ha quedado un poco pequeña porque hemos sido portada en todos los periódicos internacionales por Ceuta, pero no es una crisis pequeña, es una crisis mayor, y es la primera que de veras yo creo que hace sufrir, que erosiona una figura que hasta ahora le habían resbalado todas las crisis, ¿no? Y esta vez no. Esta vez hasta desde Génova, ¿no? Parece que le han parado un poco los pies y le han dicho, bueno, ya, hasta aquí hemos llegado. Ahora hay que atarse los machos y hay que dar alguna explicación. Sigue sin dar explicaciones. A ver cuánto dura esto. Pero bajo mi punto de vista esto le hace más mal que bien. Partido Popular hoy diciendo esto. Todavía no se entiende lo del ático de Ayuso, decía hace unos días en el diario El País. Hoy Almaz Curra, en Onda Cero. Creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han dado las explicaciones oportunas. Si alguien considera que tiene que dar más explicaciones, pues que las pidan, y estoy segura de que lo harán. Hombre, muy apoyo no parece, esto políticamente tumba a Ayuso. Bueno, yo no sé si la tumba, pero desde luego la deja en un lugar distinto al que ha estado hasta ahora, porque ni la apresurada venta del ático ha logrado taponar el profundo desgaste que ella sufre ante los suyos, que para mí es el punto de inflexión, ¿no? Yo creo que había ya un malestar muy creciente dentro del PP nacional y del PP de Madrid, que es lo relevante, con los negocios de su pareja, de González Amador, con el apoyo público que ella le ha prestado, y hemos llegado ya a una saturación de la organización con este tema. O sea, que yo creo que desde luego Génova no ha salido a respaldar, ningún varón popular se hubiera atrevido, aunque se lo hubiera mandado ordenado Alberto Núñez Feijóo, a salir en auxilio de Ayuso en este asunto. Y insisto, para mí lo relevante es que ese malestar que existe en el PP también existe en el PP de Madrid, y esto creo que a ella la deja políticamente muy tocada. ¿Tendrá consecuencias electorales? Bueno, eso no lo sabemos. No siempre el desgaste político se traduce en efectos electorales. Pero yo creo que su figura ahora mismo no tiene la fortaleza que ha tenido en el pasado en el Partido Popular. Señora Azcurra, ya para terminar, quería preguntarle, ya que tenemos la posibilidad, por el asunto del piso de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid, un piso que se compró en el pasado mes de abril, del que no se tuvo ningún tipo de constancia porque no salió publicado en ningún tipo de portal de transparencia ni tampoco se publicitó de ninguna de las maneras. Se conoció a través de una información del diario El País apenas 24 horas después el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que había dicho que iba a utilizarlo como sede temporal de sus oficinas. Bueno, pues ha decidido ponerlo a la venta. No ha dado ningún tipo de explicación de por qué se compró, no ha dado ninguna explicación de por qué se compró y no se alquiló. No sé ustedes si les produce incomodidad o si creen que se ha actuado bien desde la Comunidad de Madrid, si siguen respaldando la actuación al respecto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, como imaginará, como responsable de migraciones del Partido Popular estaba mucho más centrada en la crisis de Ceuta que en este asunto. Pero en mi opinión, por lo que he podido conocer y leer, si alguien considera que tienen que dar más explicaciones, pues que las pidan, y estoy segura de que lo harán. Sí, le decía porque, por ejemplo, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo decía que todavía no había entendido lo del piso del ático de Ayuso y la Comunidad de Madrid. ¿Lo ha entendido usted? Entiendo que Cayetana está en otros menesteres como yo y necesita profundizar en el asunto. Pronto lo haremos, no hay ningún problema. ¿Y cuándo cree que debería dar más explicaciones la Comunidad de Madrid? Bueno, eso es algo que tendrán que juzgar los miembros de la oposición o las personas que soliciten esa información. Sí, pero teniendo en cuenta que este piso no se puede utilizar para oficinas, sino que es únicamente de uso residencial, señora Azcurra, ¿ustedes no le han preguntado a la Comunidad de Madrid, no le han pedido explicaciones a Isabel Díaz Ayuso? Pues desconozco, yo no hablo como portavoz de todo el Partido Popular. Yo, desde luego, no se lo he preguntado. ¿Lo hará?
Le preguntaré por cómo se encuentran las familias que en este momento han abandonado su casa y lo han perdido todo, en primer lugar, desde luego. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, está más débil que nunca. Por primera vez en Génova 13, es decir, en la dirección nacional del Partido Popular, liderado por, ya saben ustedes, por Alberto Núñez Feijóo, como se dice coloquialmente, le han empezado a ver las orejas al lobo. Se han dado cuenta, y esto, en fin, es información que publicamos en el Constitucional.es, en el periódico que dirijo, esa información, han empezado a darse cuenta de que la presidenta de la Comunidad de Madrid no es inmune y que los escándalos, las polémicas que atesora a sus espaldas le están desgastando cada vez más. Y ya empiezan en Génova 13 a contemplar un escenario, un posible escenario, y es el que tenga que llegar a dimitir Isabel Díaz Ayuso o que Isabel Díaz Ayuso no pueda repetir como candidata para las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, que están, ya saben ustedes, a la vuelta de la esquina. Es por primera vez, como digo, y esto es lo reseñable, lo destacable, por primera vez se están dando cuenta que no puede ir contra todo y contra todos, que Isabel Díaz Ayuso es una persona, es humana, y que tal cantidad de escándalos, semana tras semana, de polémicas, semana tras semana, que atesora, como digo, Isabel Díaz Ayuso, le están pasando factura y ya está la propia presidenta de la Comunidad de Madrid en entredicho, tanto en el PP de Madrid como también en el PP nacional. Os voy a poner varios ejemplos. Fuentes de Génova 13 nos dicen: es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso recula. ¿A qué se refieren? Insisto, eso es información. Son fuentes de Génova 13 con las que ha hablado el Constitucional.es. Pues se refieren a un punto de inflexión. Se llama ático de lujo en Chamberí. Ya saben que me gusta citar El País, nuestros compañeros del País han destapado que la Comunidad de Madrid, por tanto, con dinero público, con el dinero de todos y cada uno de los madrileños y madrileñas, ha comprado, ha adquirido un piso, un ático de lujo en Chamberí. Las explicaciones del equipo de Ayuso es que es para uso temporal, para uso de oficinas, mientras la Real Casa de Correos, donde se ubica, por tanto, en Madrid, la sede del Poder Ejecutivo, la sede del Gobierno de Madrid, pues está en obras. Problema: que la normativa vigente, que el Plan de Ordenación Urbana de Madrid dice lo contrario, que no se puede usar para oficinas, que ese piso, en ese edificio y en esa planta, dice, insisto, la normativa vigente, solamente, obligatoriamente, se ha de usar para uso residencial. Conclusión, que nos la estuvo tratando de colar Ayuso y su equipo. No funciona, no sirve para oficinas. Además, que a simple vista, con 5 baños, con 5 habitaciones, en fin, que hasta con zona para el servicio, a simple vista para oficinas no parece. Eso fue un punto de inflexión. También lo visual, las fotos que los medios de comunicación han destapado, que en Mañaneros 360 de Televisión Española ha destapado en exclusiva. También las investigaciones que otros medios como el Constitucional.es han ido haciendo con respecto a esta gran mentira, esa es la conclusión que nos ha tratado de colar el equipo de Isabel Díaz Ayuso. En fin, eso ha desgastado sobremanera a Isabel Díaz Ayuso y le ha puesto incluso, como digo, en entredicho a nivel interno, en Génova 13. ¿Que no os lo creéis? Pues no hay más que ver las palabras de la propia Cayetana Álvarez de Toledo, es decir, amiga de Isabel Díaz Ayuso, o al menos lo era, que dijo en el diario El País: no, todavía no, que todavía no comprende lo de Ayuso y lo del ático de lujo en Chamberí. Insisto, Cayetana Álvarez de Toledo, ala dura del Partido Popular, diciendo públicamente que no entiende lo de Ayuso y su ático. Esto es información. Metedura de pata tras metedura de pata. Palabra, frase textual que dicen al Constitucional.es, el periódico que dirijo, fuentes de Génova 13. Se están dando cuenta que Ayuso ya no está consiguiendo soportar los escándalos tras escándalos, las polémicas tras polémicas que ya atesora a sus espaldas. Ático de lujo en Chamberí, por supuesto lo de su novio investigado, Alberto González Amador, por múltiples delitos, y un sinfín, lo del hermano que acabó archivado, sí, pero que desde luego, en fin, la polémica ahí sigue encima de la mesa. Le cuesta cada vez más a Isabel Díaz Ayuso soportar, como digo, las polémicas. En Génova 13 lo saben y por primera vez, como digo, se han dado cuenta que no es inmune y que tiene que incluso llegar a dimitir o quizás no poder repetir como candidata en las futuras elecciones autonómicas. Veremos qué ocurre, pero este escenario ya lo contemplan, ya está encima de la mesa
ya lo están previsualizando en Génova 13. ¿Qué ocurrirá? El futuro lo dirá. Saludamos a Javier Flores, es el abogado que ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas la compra del ático de Ayuso. Muy buenas tardes, señor Flores. Muy buenas tardes, Laila. ¿Qué tal? Cuéntenos exactamente en qué se basa esta denuncia. Bueno, básicamente, y además lo estaba escuchando ahora mientras estaba a la espera, aquí lo que hay es muy poca transparencia y no tenemos información suficiente. Estoy planteando que la información que no tenemos la puede obtener el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque hay fondos públicos de por medio y porque en esa operación de compra, que lleva unos gastos asociados, comisión de la inmobiliaria, un 6% del ITP, vamos, prácticamente $500.000 de euros de dinero público se han quemado y perdido por el camino. Y ahora se va a vender sin que esa propiedad haya tenido ninguna utilidad pública. En esta situación, ese dinero público que se ha perdido por el camino, quien tiene la posibilidad, a la vista de que la Administración no nos entrega los expedientes y no da información o explicaciones creíbles, el Tribunal de Cuentas tiene la posibilidad de reclamar toda esa información, examinarla y ¿qué se pide en la denuncia? No se pide que nadie entre en prisión ni que nadie sea condenado. Se pide que si esa pérdida de dinero público ha sido consecuencia de una mala gestión, pues quien ha firmado esa decisión, y aquí pues podría ser alguien en el Consejo Planifica Madrid, quizá el consejero, quien ha firmado y tomado esa decisión, pues quizá tendría que pagarlo de su bolsillo, porque y me ha parecido escuchar ahora mientras esperaba que alguien decía que pueden comprar lo que quieran y como quieran. No es así. Cuando la Comunidad de Madrid necesita unas dependencias públicas, oficinas, la Dirección General de Patrimonio es la competente y con un expediente administrativo público y además que pasa por la Asamblea de Madrid cuando el importe supera cierta cifra, concretamente 3 millones de euros, a la vista de todo el mundo se hace esa compra y se justifica por qué es necesario ese inmueble y por qué concretamente ese inmueble. Lo que aquí ha sucedido es que se ha comprado un inmueble fuera del caudal ordinario. ¿Dónde se ha comprado? A través de Planifica Madrid. ¿Y qué es Planifica Madrid? Planifica Madrid es una empresa pública que se dedica a hacer inversiones en los municipios de la Comunidad de Madrid. Planifica Madrid tiene en sus presupuestos, en su proyecto, cosas como un parque de bomberos en el Escorial, centros de mayores e instalaciones públicas. Desde luego no está para comprar viviendas. Si hubiera sido una vivienda pública, en el sentido de residencia, como se ha querido decir oficial, habría tenido otro caudal y habría ido por patrimonio. Si hubiera sido unas oficinas, también habría ido por patrimonio, pero se ha seguido este canal que no solamente no es transparente, sino que además es más costoso, porque la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no paga el 6% de ITP cuando adquiere una propiedad, y por esta vía, que es la más costosa y más opaca, sí se ha pagado pues, prácticamente 360.000 euros de dinero público para nada. Entonces, nadie paga además gratuitamente. Y posiblemente, como ha mencionado uno de los tertulianos, que no sé quién es, lo escucho, pero no lo veo, podía haber habido una explicación inicial, pero aquí casi ha sido peor las sucesivas explicaciones que son imposibles e incompatibles con la documentación y con las informaciones dadas. Claro, porque el señor Flores decía, falta información. ¿Qué información nos falta? ¿Qué preguntas puede hacer el Tribunal de Cuentas? Bueno, para empezar, hay que reclamar el mandato de compra. ¿Quién ha decidido esta compra y dónde se ha decidido? No sabemos si es una decisión de presidencia, si es una decisión del consejero de presidencia o si es una decisión autónoma de Planifica Madrid, que es la versión que hasta ahora han dado, que esto es una decisión de Planifica Madrid. Pero si así fuera, si es una decisión de Planifica Madrid, no es una compra de dependencias públicas para que ahí trabajen funcionarios o directivos o cargos públicos, porque esas decisiones se toman en la Dirección General de Patrimonio y con un expediente administrativo. Por lo tanto, esa no era la finalidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién ha decidido que una empresa que hace inversiones en la Comunidad de Madrid, tales como parques de bomberos o centros de mayores, haya gastado 6 millones de euros en una vivienda que no puede ser utilizada como dependencia pública? ¿Para qué uso? ¿Para quién? Porque esto es una vivienda y las viviendas se habitan. ¿Para quién se compró esta vivienda y quién iba a habitarla? Todo eso debe estar por escrito en algún lugar. Y si no está, pues no sé qué es peor, si que esté por escrito o que no esté, pero esa es la situación real. Con todos los datos o la falta de datos que tenemos, ¿quién cree usted que va a hacer uso de esa vivienda? Yo desde luego lo desconozco, hipótesis todas las que queramos. Y lo que sí que agradecemos los ciudadanos en general es que se examine todo esto en una petición de transparencia y con cierto equilibrio, no subiendo de volumen ni con exageraciones o con hipérboles o el y tú más. Es decir, mal está, venga donde venga. Y legítimo es pedir transparencia y pedir explicaciones. Y en este caso, por supuesto. Y la explicación es por qué se compra una vivienda
quién iba a habitar esa vivienda y por qué se compra además por esta vía tan poco transparente y tan opaca. Tengo entendido que han pedido también la certificación de la compraventa de esa vivienda para que quede claro quién la iba a usar. Claro, bueno, realmente lo que sucede es que no tenemos... En esa compraventa que se realiza en un notario hay una persona con poderes de Planifica Madrid que va y estampa su firma y realiza la operación. Y ahí hay unos medios de pago, una forma de pago y eso nos daría más información que tampoco se ha conocido, que no es pública y efectivamente sí que es cierto que además de la denuncia en este momento he solicitado una certificación literal donde pudiéramos obtener toda esa información que hoy por hoy no la conocemos. Porque este asunto se acaba en 2 minutos. Si mañana se presenta el expediente administrativo justificando el por qué es necesario esa compra, para qué se va a utilizar esa compra, cuánto se ha pagado, por qué y cómo se ha decidido, se acaba el problema. Yo creo que esa falta de transparencia está siendo cada vez más grande y más grave incluso que la decisión inicial de la compra en sí.